Usted, doctor, ¿qué es la circuncisión? Bueno, primero hay que entender que el prepucio, que es esa parte de la piel que está cubriendo la punta del pene que se llama glande, tiene su función, evidentemente tiene su función en dos direcciones. La primera es protección de lo que son mecanismos agresivos bacterianos, y la segunda, o también micóticos o también virales, y la segunda misión del prepucio es justamente el de mantener la sensibilidad. Entonces, no sé si me escuchan porque el internet se está cortando un poquito Perfectamente, y perfectamente, entonces doctor. tenemos un poco. Entonces, aclaramos, ¿no? La primera función es la de protección y la segunda función es de conservar la sensibilidad. Entonces, es el tema que realmente deberíamos de enfocarlo es desde un punto de vista, el tema sería, ¿cuál es la pregunta ideal? Sería la vida propia del prepucio. Esa sería una buena motivación para que las personas que nos están escuchando podamos comprender qué es lo que sucede con la situación de la vida propia, cuál es la evolución, cuál es la integración, qué papel funciona en el prepucio a través de la vida de una persona. En realidad hay muchas controversias, pero tenemos primero que partir del tema de que el prepucio, cuando el niño nace, muchas madres están durante la época de lactancia o durante los primeros años de la infancia, están un poco obsesionadas por el tema de lo que es bajarle el prepucio y procurar ya desgorrarle al pene. Esto es una mala práctica, por supuesto que sí, y se producen problemas porque le desgarran mucho, puede llegar a sangrar, y entonces se va a formar ahí una adherencia que le va a durar el resto de su vida. Entonces, además del trauma emocional, psicológico y lo que ustedes puedan agregarle, evidentemente es por falta de comprensión de lo que es la vida propia del prepucio. El prepucio se mantiene durante los primeros 8, 10, 12 años, se mantiene muy unido al glande, y solamente hay que bajarlo hasta donde sea factible y limpiarlo. Lo más importante no es bajarle tanto, lo más importante es limpiarlo, porque ahí se acumulan pelusas, se acumulan suciedades, lanitas, pelitos. Podemos también tener a veces excrementos. Entonces, porque claro, cuando usted es mantener el aseo sobre ese pene, que simplemente además es muy barato limpiar. Limpiarlo. Cabe recordar que el jabón, exactamente, el jabón es cáustico y hay que enjuagarlo bien. Esa es la clave más importante. Hay que limpiar todos los residuos del jabón. Entonces, de esta manera, el prepucio y el glande que son los primos hermanos que van a durar hasta los 9, 10 años, 12 años, empiezan a separarse porque el glande empieza a tener cambios, porque claro, van creciendo los niños, empieza la testosterona a funcionar, y el glande tiene unas glándulas de que se llaman glándulas de Tyson, que van a provocar o van a cambiar por esa testosterona, y cuando empiezan a cambiar por esa testosterona van a producir una grasa, esa grasita se llama esmegma. Entonces, esta grasa se empieza a acumular, y esta grasa es la que va a separar esas dos capas que están unidas entre el prepucio y la puntita que se llama glande. Entonces, solitos se van separando porque no es que sea infección, no es que sea un absceso, simplemente es una separación de un espacio que antes era virtual, que antes estaba muy unido, y entonces ahora empieza a separarse, y entonces viene el desgorramiento. Y como los niños a esa edad se masturban y están haciendo la fricción de adelante hacia atrás, ellos mismos se van desgorrando y va aflorando la cabeza del glande. Y esta es la circunstancia en la cual nosotros tenemos que comprender que una vez que se desflora el glande, es muy importante la situación de lo que es aseo, Ya. agua y jabón por el resto de la vida. Eso es muy Doctor, importante. Es verdad que, claro, las circunstancias, por ejemplo, de cáncer de pene va en relación a la incidencia de circuncisión. La respuesta es sí. Se ha visto los judíos que tienen por tradición la realización de una circuncisión. Se ha visto que ellos, por ejemplo, no tienen cáncer
cáncer de pene. Se ha visto también que aquellos individuos, especialmente en África, que sí les hacen la circuncisión, ellos tienen menos incidencia de enfermedades como por ejemplo el HPV. Eso es verdad, disminuye la incidencia de HPV, pero todo va en función de la educación que se le dé al niño esos primeros años de vida y esos primeros años en los cuales el niño educa, es educado y capta todo. Y entonces, si el niño va a ser, es copartícipe de un machismo antes de Claro, que coja una enfermedad de HPV. Entonces, va en función de la educación, del nivel cultural de la familia y de las costumbres que tengan a nivel familiar o intrafamiliar. El medio ambiente, a pesar de que hoy día tenemos la cruz, y digo la cruz del Internet, porque los niños tienen mucho acceso al Internet mucha y es un acceso información. libre, Ajá. sí hay deformación. Sí hay deformación y se procura de que más tempranamente, en realidad antes teníamos muy claritas las etapas de adolescencia, de preadolescencia y de la niñez. Ahora directamente los niños pasan a ser adolescentes y de adolescentes pasan a ser adultos como en un lapso de menos tiempo, el 30% menos de lo que era hace 50 años. Antes era un poco más lento y sobre todo se permitía aflorar esos caracteres sexuales secundarios que era un proceso de identificación sexual. Entonces Doctor. la identificación sexual ahora a través del Internet está cambiando, ¿no? Ahora supimos crear guaguas y criarlos, ¿no? Sin toda esta información. Entonces, para terminar, doctor, me encantaría un mensaje. La María Belén se ría y usted ya tiene toda la información en este momento, así que no puede decir nada. Bueno, es un poco la información, a lo menos en Occidente es muy abundante, ¿no? Es muy abundante porque contamos con el tema de Internet. Entonces, claro, también en Internet no todas las páginas son las adecuadas porque los Internet favorecen mucho la compra-venta de productos y hay cosas curiosas, por ejemplo, de chicos jóvenes que llegan a la consulta que son totalmente normales y que llegan a la consulta y dicen, vea doctor, necesito que me alargue el pene o me haga más grueso el pene. Y entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos pensando que en el fondo todavía somos una sociedad fálica, creemos en el falismo, es decir, la erección y el pene grueso y el pene más largo es el pene que nos va a dar la felicidad, es decir, estamos igual que en la época Cavernícolas. preincaica, cuando lo hacían los, sí, cuando era la época de los huancavilcas, de los chibchas, o cuando Porque había puede aquí ser también chiquito y las juguetón, ¿no? poblaciones mantenses. Capaz que la María Belén lo dice por experiencia. Y funciona perfecto. Y bien cariñoso. Da Entonces, cariño. el tema en el fondo es educación. El tema es el fondo de educación y hay que saber a dónde acudir para que sean fuentes de buena talente, de buena capacidad de dar una información correcta y que no tenga deformaciones. Porque estos Perfecto. chicos que están metidos en Internet creen que sí, creen que a más pene, más largo, más ancho, más grueso, van a ser más felices. La respuesta es no. Si la felicidad viene por otro lado, la felicidad está en la cabeza, en la actitud que tú tengas frente a la vida. Entonces, sí, el Internet distorsiona la respuesta, sí. Entonces, por lo tanto, hay que acudir a fuentes fidedignas que nos den información real. Muchísimas gracias al doctor Santiago Vallejo. Vamos a concluir. No, mi doctor, así era antes. Entonces, por eso es muy importante este diálogo a través del doctor Santiago Vallejo y, por supuesto, a la ingeniera María Belén Carrera, para que nos pueda abrir un horizonte mucho más claro, aunque los guaguas ahora saben más que nosotros con esta maquinita llamada Internet. Pero qué importante es tener un profesional de la talla del doctor Santiago Vallejo. Por favor. Sí, es muy importante a la hora de decisión, porque estamos hablando de que si es un niño que tiene pocos años de vida. Entonces, claro, a la larga es una mutilación, ¿no? A la larga es una mutilación que él no tenía la suficiente madurez para decir sí, hágame o no háganme, o yo me opongo a eso. Entonces, sí es una decisión de padre y madre. Además, es un proceso que va a ser sometido bajo anestesia, es un proceso que vamos a tener las posibilidades de infección de la herida, de hematoma, de complicaciones, y si es que decidimos hacer la circuncisión, a lo menos que sea realizada
bajo manos que sean expertas en el tema, porque también acordémonos que tenemos también otro capítulo grandote que son las malas prácticas y que Total. van a complicar la vida de estos niños, ¿no? La vida de estos niños que van a tener mutilaciones que van más allá del prepucio y que van a afectar el glande o la microcirculación parcial de lo que es el pene. Por lo tanto, no es una decisión que deba ser tomada a la rápida, sino que debe ser una decisión consensuada a nivel de pareja. Y no solamente a nivel de pareja, doctor, sino, María Belén, sino sería importante que también los pediatras tengan que tener este tipo de formación. Porque claro, si yo voy al médico con mis guaguas, voy al pediatra, el pediatra me dice, hay que hacerle, hay que cortarle, hay que hacer la circuncisión. ¿Usted qué aval tiene ahí, María Belén? Bueno, ahora ya, como hablábamos hace un ratito, las decisiones son mucho más informadas, ¿no? Ya ahora hay procedimientos de consentimiento informado donde te indican cuáles son las alternativas de tratamiento, cuáles son los riesgos de tu tratamiento, si es que tú decides aceptar o no. Inclusive la segunda opinión médica, como hablábamos hace una semana, mi querida Isa, es un derecho del paciente. Entonces, las decisiones no las toma el pediatra, definitivamente no. O sea, las decisiones la toma el paciente cuando tiene poder de decisión y obviamente sus representantes cuando el paciente no tiene poder de decisión, pero obviamente con toda la información como nos está dando ahora el doctor Vallejo. Y claro, o sea, como decía el doctor Vallejo, siempre tiene que ser con profesionales especialistas en la rama. O sea, no puede ser cualquier persona la que haga el tratamiento, por más que salga súper barato. No es un proceso de consultorio, tiene que hacerse en una clínica con todas las seguridades del paciente. Pues si no, claro, imagínate, si tienen una pérdida de circulación o tienen infecciones, se les infecta, se les hace pedazos, o sea, ahí aparte del prepucio, pérdida de prepucio y de pene de una vez, o sea, ¡Qué pena! pues no podemos. Entonces hay que hacerlo en un lugar donde tengamos todas las seguridades como Clínica Da Vinci, haciendo obviamente todos los exámenes de laboratorio prequirúrgico que se lo puede hacer en laboratorio Ginelab. Y en este caso, por ejemplo, un paciente no puede acudir, quiero hacerme ahorita la circuncisión. Sí, siempre tiene que haber un chequeo prequirúrgico donde estén los factores de coagulación, donde esté el paciente en buenas condiciones para poderse someter a una cirugía. Doctor, ¿qué es la? Tengo por aquí en mi pollita, digo yo, ¿qué es la fimosis? ¿Puede aparecer de adultos esto? Sí. La fimosis es, bueno, también en niños, ¿no? Es cuando ese prepucio es muy largo, muy largo, muy largo y termina con una abertura bastante estrecha que impide que esa abertura pase por detrás del glande. Por lo tanto, la fimosis sí tiene indicación de cirugía, ahí sí, por supuesto que sí. Hay un problema, a veces estos anillos son un poco no tan elásticos y ahí sobreviene otro problema que significa que va adelante, pero cuando ya va a la parte posterior, en la parte posterior, como es un anillo limítrofe, es un anillo que no dilata mucho, entonces se queda atrás y esto sí es una emergencia que se denomina parafimosis, ¿no? Esto, por supuesto, como ya dijimos, tiene que ser siempre valorado por un especialista, ¿no? Claro, tanto la fimosis, si es que es causa de infección, tiene indicación de inflamación, de circuncisión. Y si es que es parafimosis, mucho, mucho más rápido, porque la parafimosis es un anillo que se queda por detrás del glande que va a ahorcar y que va a impedir el paso de la circulación hacia el glande y va a provocar edema, va a provocar dolor, va a provocar hinchazón y es una emergencia médica, claro. Sí, Doctor, exactamente, es un torniquete que está por detrás de la cabeza. ¿la circuncisión cambia la sensación en el pene durante las relaciones sexuales? Sí, es una situación en la cual sí, se ha hablado mucho de que, por ejemplo, en pacientes que tienen una eyaculación precoz, la circuncisión le puede ayudar a bajar esa sensibilidad. La respuesta es sí, porque a la larga se está descubriendo una zona que no está habituada al contacto físico y entonces ese contacto físico de las células, de los receptores, está mediada por las capas celulares y está mediada por unos neurotransmisores que son los que transmiten la sensibilidad.
Entonces, al hacer una circuncisión, ¿puede el paciente mejorar? La respuesta es sí, sí puede mejorar una eyaculación precoz, pero debemos de recordar que el problema de la eyaculación precoz no está en el pene, sino está en las estructuras cerebrales y la conformación de las conexiones para lo que es excitación y lo que es eyaculación. Por lo tanto, tiene connotancias que van mucho más adentro en el cerebro, con las áreas límbicas y con las áreas frontales y parietales, ¿no? Es un poco Doctor, más complicado. ¿y la circuncisión afecta a las erecciones del pene? No, en absoluto. No, después de una circuncisión, claro, después del proceso quirúrgico que suele durar la recuperación, que son 4 o 6 semanas, después de esto no hay ninguna relación. En absoluto, ¿no? ¿Alguna En desventaja absoluto, para no. hacerse la circuncisión, doctor? ¿Hay desventajas o solamente ventajas? No, es más hay ventajas en realidad. Hay más ventajas en función de la estadística, ¿no? Por ejemplo, datos estadísticos. Por ejemplo, la población de los judíos, que ellos se realizan la circuncisión cuando son recién nacidos, ellos, por ejemplo, no tienen presencia de cáncer de pene. Eso está establecido Comprobado. estadísticamente desde hace muchos años. Por otro lado, también si nosotros tenemos ahorita el diagnóstico de 100 cánceres de pene, 100 cánceres de penes, el 30% de ellos van a tener antecedentes de haber tenido contacto con el HPV virus. Y entonces sí nos focaliza a esta circunstancia de que hay un origen posiblemente viral en una variedad que se llama Lowenstein del cáncer del pene. La respuesta es sí. Por lo tanto, hay una relación directa con el virus. La respuesta es sí. ¿Podemos prevenir? Claro que sí. Es educación lo que necesitamos de por medio.